Espacio para la política en la SER que se vuelve a abrir esta semana. La semana pasada tuvimos debate parlamentario aquí, porque el Parlamento es él quien lleva ya 6 años ordenando ese debate y dirigiendo el trabajo parlamentario que pasa todo por la mesa de la Cámara. Unai Valde-Iglesias es licenciado en Derecho, ha trabajado como abogado y en 2007 se convirtió en alcalde de Alsasua. En 2015 pasó a la política foral como parlamentario y vicepresidente de la mesa y es desde 2019 presidente del Parlamento de Navarra. Es de hecho la única persona hasta ahora que ha repetido legislatura como presidente del Parlamento. También es, por cierto, presidente del Napar Buru Batzar del PNV. Unai Valde, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Estamos en el Ecuador de la 11ª legislatura. Aquí se suele decir ya o solo, ¿no? Pero bueno, la pregunta más complicada que la 10ª. Sí, la verdad es que pasa el tiempo rápido, ¿no? Y ya uno se encuentra en que está en el Ecuador. Yo creo que es diferente, ¿no? Diferente con un grupo más. Con una situación además anómala porque ese mismo grupo de más se ha roto en estos últimos meses y con un Parlamento por lo tanto más plural, pero yo creo que también hay más músculo en intentar llegar a acuerdos plurales que en la pasada legislatura y eso también se nota, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que las cosas van razonablemente bien en el funcionamiento del Parlamento a pesar de su gran pluralidad, ¿no? Cuando en un parlamento hay poco ruido mediático, no sé si es bueno o es malo. Bueno, yo creo que hay trabajo de cocina, como se suele decir, ¿no? Lo cual no tiene por qué ser malo, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que cuando un parlamento está muy en los medios de comunicación es porque hay episodios normalmente estridentes que tienen su repercusión. Cuando el Parlamento está más callado, pues igual hay trabajo de cocina, como digo, ¿no? En este periodo de sesiones, por ejemplo, hay ámbitos importantes como la industria, como la salud, etcétera, en el que, bueno, se están preparando leyes y se está haciendo un trabajo, bueno, de participación y de alguna manera de preparación de acuerdos. Da la sensación un poco que las legislaturas es como el campo, ¿no? Que primero se siembra y luego se recoge, porque de momento llevamos ya 2 años y no hemos tenido grandes leyes. Sí, suele ser habitual que tengamos, digamos, en los 2 últimos años de legislatura, sobre todo en el último año, ¿no? Una diarrea legislativa a veces por parte de los parlamentos, ¿no? Y eso obedece a que, bueno, hay un programa de gobierno, hay unos planes legislativos y que normalmente, bueno, no se suelen cumplir los plazos que inicialmente prevé el gobierno, sobre todo cuando son materias importantes como decía la propia industria de la salud, el equilibrio territorial, la despoblación que también se está trabajando y que requieren quizá más trabajo en la fase de elaboración del proyecto de ley, donde se escucha a mucha gente, donde participan los sectores, donde bueno, pues se ven alegaciones, etcétera, que luego también ayudan, ¿no?, a que el trabajo parlamentario vaya más rodado. Hoy mismo han aprobado el informe de la ponencia sobre el Código de Conducta que plantearon hace algo más de un año, viendo cómo se estaba desarrollando la vida parlamentaria. ¿Qué es lo que han conseguido acordar? Bueno, yo creo que es un instrumento, ¿no?, de autorregulación, que a veces dices, bueno, pues no debería ser necesario un código de conducta como el que hemos aprobado, pero es un mandato que venía de la aprobación del reglamento de la legislatura anterior y luego sí que cobró también pues un plus adicional de necesidad, diría yo, a la vista de episodios que vivimos al principio de la legislatura con la irrupción de Vox, con la irrupción de la ultraderecha, con escuchar determinados discursos y determinadas afirmaciones que no podían ser toleradas y eso provocó pues que también hubiese a ese compromiso que ya venía del reglamento, a ese compromiso de la legislatura anterior, pues también un compromiso de las principales instituciones de gobierno y parlamento, que en el caso del Parlamento se materializó en que en este código también se contemplasen esas circunstancias, ¿no? Digamos que la libertad de expresión no puede ser una barra libre que permita pues que se diga cualquier burrada, que se falte al respeto o que se deslicen discursos pues que rayan lo que es el racismo, la xenofobia o el odio, ¿no? No sé si me puede destacar alguna de las medidas que han aprobado hoy, sobre todo una de las claves. ¿Hay sanciones? Bueno, si alguno se porta mal, entre comillas. Fundamentalmente en el apartado de sanciones lo que se hace es una remisión al reglamento, porque el reglamento contempla ya un apartado de infracciones y sanciones cuando se producen este tipo de conductas. Lo que pretende ser más que nada este código, al igual que ha habido en otros parlamentos, en el propio
Congreso, en los parlamentos autonómicos, también en el Parlamento Europeo, es unas normas que nos autoimponemos también los miembros de la Cámara, que yo creo que tenemos una responsabilidad porque representamos a los ciudadanos, debemos tener una conducta con una cierta ejemplaridad y eso hace pues que no se tengan que rebasar determinados límites. Cuando eso se transgrede, pues ya está el reglamento y hay una remisión en el código a esas infracciones y sanciones para poder actuar. UPN y PP han votado en contra, Vox ni ha ido. Bueno, ¿esto va a acabar de funcionar? Nos hemos encontrado con la circunstancia de que la representante de Vox en la ponencia que se creó hace un año es la que ahora es parlamentaria no adscrita, es decir, que ha abandonado la formación, por lo tanto ya se ha desentendido del trabajo del Código de Conducta. Y luego también pues no se nos escapa que Vox está llevando una estrategia, ¿no?, de provocación, de alguna manera, ¿no?, de provocación a la mayoría parlamentaria en materias, en distintas materias, ¿no?, con sus discursos y con sus provocaciones a las que se le ha tenido que llamar al orden. Por lo tanto, pues no creo que tenga mucho interés en este tipo de regulaciones. Yo creo que lo que hay que destacar es que hay una mayoría, ¿no?, que el informe de la ponencia de hoy ha visto la necesidad de que estas conductas deben ser reguladas y hay una mayoría de 30 parlamentarios y parlamentarias después del informe de la votación del informe de hoy que entienden pues que todas estas cuestiones deben regularse y de alguna manera pues que hay que poner ciertos límites a estos discursos. La aparición de Vox en el hemiciclo ha sido la principal novedad de esta 11ª legislatura. A la hora de tensar el ambiente, diríamos que esa aparición, que Vox es el único factor disruptivo, ¿o hay más? Bueno, ha habido factores disruptivos como pueden ser los acuerdos que se han ido conformando por parte de la mayoría progresista, digamos, de gobierno y que han tenido traslado a otras instituciones, además del Parlamento. Pues el ejemplo yo creo que más importante fue el del Ayuntamiento de Pamplona después de la Federación de Municipios, y eso ha provocado pues también que por parte de los actores que quedan fuera de ese juego de mayorías, es decir, UPN y Partido Popular, pues se den también determinadas conductas en algunos momentos pues poco entendibles, ¿no? Yo creo que hay un vaivén, ¿no? UPN estuvo en una época bastante radical, también bastante estridente, y en otras ocasiones pues hace dentro de ser oposición y dentro de ser una alternativa pues un parlamentarismo más propositivo, que es a lo que yo invito, ¿no?, como presidente. Se puede estar en una posición o en otra, pero bueno, desde lo propositivo y desde no alimentar episodios, digamos, que a los medios gustan mucho y que a veces pues al espectáculo gustan, pero que no son para la mayoría de los ciudadanos buenos. Lo ha comentado ya varias veces. ¿Cree que se está asentando ya, diríamos, como una realidad política esa mayoría 30, por llamarlo de alguna manera? Bueno, es algo que se ha consolidado, desde luego, ¿no? Si miramos los últimos 10 años, este año, este 2025, se van a cumplir 10 años de aquel gobierno del cambio, ¿no?, de Uxue Barkos, que supuso de alguna manera un punto de inflexión en el juego de mayorías y en el juego de posiciones de gobierno y oposición en Navarra desde una óptica progresista. Yo creo que es evidente que a esa centralidad, a esa posición de entendimiento entre diferentes, bueno, pues se han ido acercando distintas fuerzas políticas. Desde ese punto de vista tenemos que decir que Geroa hicimos una apuesta clara por esa posición, y eso ha cambiado las reglas del juego de la política en Navarra. Puede ser que UPN se esté acostumbrando también a esa nueva situación. Hablaba hace un momento de esos 10 años de 2015, que fue, diríamos, un punto de inflexión. UPN, digamos, lo ve más asentado en el sentido de el papel que tiene ahora. Bueno, yo le veo más conforme en el papel de oposición en algunos momentos. Esto suele ser un poco carrusel, ¿no? Depende qué pase, o depende si hay cuestiones, sobre todo desde fuera del Parlamento, determinadas influencias de la política estatal, de otras instituciones, como he dicho antes, pues eso puede provocar pues eso, que se agitan las posiciones. Pero si no, en el día a día yo le veo, bueno, pues haciendo proposiciones pues en materia de fiscalidad, en materia de transición energética e industria, etcétera, alternativas un poco a la posición que podemos estar defendiendo en este momento la mayoría de progresista.
y es lo que creo que debe hacer. Vamos. UPN, por cierto, en su congreso de hace un año mencionó expresamente a Geroa Bai en sus posibilidades de pactos. ¿Cómo ve de cercano un acuerdo entre ustedes y UPN? Bueno, yo creo que son las palabras que de forma recurrente emplea UPN para intentar meter cuñas también, ¿no?, entre los acuerdos de las fuerzas políticas, apelando a una determinada centralidad que luego a la hora de la verdad pues se demuestra falsa, ¿no?, por parte de UPN. Yo creo que UPN, si algo ha demostrado con hechos, es que Geroa Bai le molesta bastante políticamente en Navarra y que ha empleado todo tipo de artimañas, a veces también la denuncia y los tribunales, pues para acabar con referentes de Geroa Bai, ¿no? Por tanto, yo creo que se pueden hacer discursos, pero luego a la hora de la verdad, lo que demuestra dónde está el verdadero enemigo político, pues son los hechos. En ese sentido, sí que da la sensación de esta 11ª legislatura que será seguramente porque es la segunda ya con el mismo acuerdo de gobierno, parece que hay menos líos entre ustedes, el Partido Socialista, sobre todo a la hora de hablar de políticas de gobierno. Bueno, yo creo que es las discrepancias se tratan más dentro de los órganos para ello habilitados. Pero no las sacan fuera, ¿no? Lo cual es algo que en lo que particularmente nosotros fuimos bastante incisivos en la negociación del último acuerdo de gobierno, ¿no? Creíamos que los órganos de funcionamiento que se habían establecido para engrasar a las tres formaciones políticas, en este caso a Contigo, Zurekin, Partido Socialista y Geroa Bai, no funcionaron adecuadamente en la legislatura anterior, y en esta pues yo creo que funcionan de alguna manera mejor, y que es importante tener esos mecanismos de engrasar. Lógicamente tiene que haber discrepancias porque hay numerosas cuestiones en el día a día en el que tenemos visiones diferentes, pero tratar de llegar a puntos en común, porque luego necesitamos trabajarlas también para obtener una mayoría parlamentaria, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que con la experiencia también se aprende, y creo que en ese sentido los órganos funcionan mejor en esta legislatura. Se habló mucho, por cierto, en la negociación del gobierno, y luego, de hecho, UPN también lo ha repetido varias veces, algo así como que más o menos que a ustedes les encajaron la cartera de salud. Viendo cómo está la situación a día de hoy, la gestión en salud, también la gestión en industria, que tiene sus complicaciones, ¿acertaron con esas carteras, entre comillas, marrón, si me permite la expresión? No sé si se trata de acertar o no acertar. Hombre, pues es curioso, ¿no? Las principales preocupaciones, digamos, ciudadanas, salud, vivienda, industria, pues no están en manos del Partido Socialista, eso es cierto. Pero también es verdad que nosotros asumimos con convicción en aquel momento, en el momento de dar la rúbrica al acuerdo de gobierno y al acuerdo de estructura, bueno, pues abordar una materia que sabíamos que era problemática, que estaba en una situación muy complicada en aquel 2023, como es la salud, y en las cuales, pues bueno, pues vemos que la gestión no es fácil y que hay vaivenes, ¿no? Y que ha habido los últimos datos, por ejemplo, en las listas de espera en las que se centra tanto el termómetro de la situación de salud, pues vemos que no son buenos, pero que ha habido también una tendencia favorable durante muchos meses, y que de alguna manera la situación creemos que sí está mejor que en 2023, y sobre todo que se está haciendo mucho trabajo en eso que hablábamos antes de la cocina, pues de sentar las bases para el sistema de salud que Navarra necesita en el siglo XXI, ¿no? Porque tenemos una ley, tenemos unas estructuras que responden a los años 90, los años 80-90, cuando se asumió la competencia, y de alguna manera las necesidades de la población en materia de salud han cambiado tanto que hace falta pues una reforma importante. Yo creo que en ese sentido se está haciendo un trabajo muy relevante, que quizá tendrá más publicidad en la segunda parte, como hemos dicho, en la legislatura, pero que es potente, ¿no? Su compañero de partido, por cierto, Miquel Irujo, también le está tocando unos cuantos patatas calientes. Pues sí, le está tocando, y además le está tocando escuchar críticas que yo creo que son muy injustas, ¿no? Cuando hablábamos de UPN antes, yo me acuerdo en los años 2013-2014, en aquella crisis que viví especialmente la situación, por ejemplo, en Sacana como alcalde, estaba todos los días en el despacho del consejero de Industria como alcalde, porque fueron 3 o 4 empresas muy importantes con centenares de trabajadores las que se fueron a pique. Y me hubiese gustado
ver la implicación que está demostrando Mikel Irujo como consejero con BSH o con Zunzunegui en aquel momento. Y además en una situación en la que Sakana, por poner ese ejemplo, pues estaba en unas posiciones de mayor desempleo de Navarra, en el 2014. Llevamos 10 años de crecimiento sostenido en la industria, en el PIB. Seguimos manteniendo un 31% de peso en el sector industrial, y eso es porque se han hecho unas políticas, y creo que ahí hay una implicación tanto de la presidenta como del consejero Irujo de abordar estas crisis, BSH, Zunzunegui, etcétera, pero también de apostar por la modernización de nuestra industria, ¿no? Y ahí está también el trabajo de la ley, y ahí está, bueno, que tengamos unos datos de que en el 2024 se han creado 1.000 y pico sociedades y se han destruido, creo que son 80 y pico. Ese es el balance. Por lo tanto, bueno, hay que relativizar a veces esos panoramas del apocalipsis que intentan algunos elevar a categoría general. Lo ha comentado también hace un momento. Hemos visto en muchas ocasiones a la presidenta con Mikel Irujo en situaciones complicadas. Hemos visto también a la presidenta con Fernando Domínguez en situaciones complicadas relacionadas con la salud. ¿Tiene la sensación de que el Partido Socialista en esta legislatura entiende que los marrones de las consejerías de Geroa Bai son marrones del gobierno? Bueno, yo creo que deberían ser compartidos los aciertos y los marrones, ¿no? Y de alguna manera siempre en un gobierno de coalición hay fricciones en ese sentido, ¿eh? No solamente con Geroa Bai, creo que también puede suceder con Contigo Zurekin, cuando uno que tiene una determinada responsabilidad pues siente que comparte poco los premios y mucho los... Pero bueno, yo creo que en eso pues también es un aprendizaje, ¿no? Continuo, en el que a través de los órganos y a través del diálogo entre consejeros pues se puede salvar. Yo creo que en los grandes temas pues está habiendo una imagen de gobierno conjunta que es importante tener. En 2 años tenemos elecciones. Hace poco conocimos una encuesta que no le daba un buen augurio a Geroa Bai. ¿Cómo la han recibido? Bueno, yo me acuerdo en el Navarrómetro de 2014 que nos daban 4 parlamentarios a Geroa Bai, luego tuvimos 9 en el 2015, es decir, y la tendencia de las encuestas con Geroa Bai nunca ha sido buena, ¿no? Más allá de eso, cuando se repiten unas determinadas tendencias, pues hay que reflexionar sobre ellas, ¿no? Yo creo que no tienen que obsesionar las encuestas. Quedan 2 años, hay trabajo por hacer, pero bueno, sí tienen que ocupar y hay que analizarlas. Y de alguna manera, hombre, yo creo que lo que sucede es que, como decía, la posición que Geroa Bai ya tuvo desde 2015, de estar en una centralidad, de estar en un entendimiento entre fuerzas progresistas y etcétera, se han acercado a esa posición otras fuerzas políticas, ¿no? Que en aquel momento estaban en posiciones más polarizadas, como puede ser el Partido Socialista o Euskal Herria Bildu. Y eso supone pues que el panorama cambia y que de alguna manera hay que hacer una reflexión también para reconectar con la sociedad y poder poner en valor lo mucho y bueno que ha hecho Geroa Bai en estos 10 años en esta comunidad, que yo creo que es muy destacable, ¿no? Uh-huh. Desde Geroa Bai, de hecho, lo ha dicho usted también, desde 2015 han pedido muchas veces valentía al Partido Socialista para formar mayorías alternativas a UPN. Incluso su candidata en 2023 exigió un compromiso a Chivite de que se apoyaría la formación progresista más votada en cada institución. Han hecho ese papel de puente, pero sin embargo parece que ahora las encuestas les castigan más a ustedes que a los otros 2 protagonistas, básicamente a PSN y a Euskal Herria Bildu. Bueno, pues eso suele ser consecuencia de que a veces el que menos piensas que va a cambiar de posición, luego se le premia, ¿no? A veces suelen pasar esas cosas. Yo, por ejemplo, con Euskal Herria Bildu, pues en toda mi trayectoria les he conocido y les veo irreconocibles muchas veces, ¿no? Y en una posición pues conservadora y de alguna manera muy, muy medida, también pues para ocupar determinada centralidad. Yo lo que creo es que, bueno, que nosotros, si la gente viene a nuestra posición es porque esta es la apuesta buena, y así lo hemos creído por convicción, y tendremos que convencer a la gente de que somos un agente fundamental para que esta apuesta siga siendo la realidad y que las claves en los que discurre la política navarra en 2025 no vuelvan a 2014, ¿no?
Lo acaba de decir, hay un EH Bildu en la Comunidad Autónoma Vasca diferente del EH Bildu que está en Navarra, porque ustedes en la Comunidad Autónoma son rivales y además digamos que los discursos entre ustedes, entre el PNV, sobre todo el PNV, que es su partido, y EH Bildu, pues teníamos que ser un enfrentamiento duro. Sin embargo, aquí en Navarra es otro el clima. Bueno, pues yo creo también pues porque las propias mayorías obligan, ¿no?, a que EH Bildu tampoco mantenga la posición en Navarra que mantiene en la Comunidad Autónoma del País Vasco en algunas cuestiones, ¿no? De todas formas, yo sigo viendo algunas cuestiones en las que no veo a EH Bildu muy claro, por ejemplo, con la apuesta a las renovables, por poner un ejemplo. Luego veo que se están animando o determinados movimientos anti, cuando por otro lado estamos haciendo una apuesta por las renovables 100%, o en el tema de las infraestructuras, ¿no?, donde veo, bueno, pues que hay de alguna manera posiciones del pasado que están condicionando, ¿no? Pues ahora cumplimos 30 años, creo que es de la autovía de Leizarán, y la posición con el tren de alta velocidad también veo que EH Bildu en esto pues sigue bastante en esas mismas posiciones. Y luego el tema ético, ¿no? Yo creo que en el tema ético es verdad que se están dando pasos. Ayer mismo el Parlamento dio un paso más para el cumplimiento del acuerdo de homenaje a las víctimas de ETA en Navarra con la placa que solicitó Ámbite, y tuvo el voto favorable a EH Bildu, pero siempre le veo renqueante, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que ahí hay camino todavía por recorrer. Dijo el pasado 13 de abril en Lesaca Aitor Esteban, el nuevo presidente del Euskadi Buru Batzar: el PNV con todas sus siglas va a estar presente en Navarra un día tras otro. ¿Esto supone que se están planteando ir a las elecciones como PNV o estoy corriendo demasiado? No, yo creo que es compatible el que el partido tenga una ambición, y el partido en Navarra, de estar más presente en la línea general del partido, y que la sigla sea visible, con estar dentro de una coalición. Yo creo que si algo ha demostrado el partido en Navarra es que, bueno, pues que ha sabido con sus vaivenes, como suele ser la vida en coalición, pero apostar por coaliciones y apostar por consolidar determinados espacios, ¿no? Y hemos estado en Nafarroako Abertzaleak, tuvimos coalición con EA, coalición Nafarroa Bai, coalición Geroa Bai. Por lo tanto, no está reñido el querer tener más visibilidad, más posición como partido, y electoralmente, bueno, pues concurrir en coalición, ¿no? De cara al 2027, viendo esos pronósticos de las encuestas, que como dices son encuestas, pero hablan también de tendencias, parece que va a haber menos pastel que repartir sobre todo entre ustedes, PNV y Social Verdeak. ¿Va a haber más pelea? Bueno, queda tiempo, ¿no? Queda todavía tiempo para todo eso. Hemos sido capaces en otras ocasiones de llegar a acuerdos. Las tesituras han ido cambiando, y yo creo que, bueno, pues que tendremos que tener las correspondientes negociaciones para revalidar, en su caso, la coalición, y bueno, pues ya llegará el momento. Por cierto, su partido también tiene debate entre territorios sobre el trazado del TAP, lo ha comentado antes, entre Pamplona y el norte. En Álava dicen por Vitoria, en Guipúzcoa dicen por Ezkio. En la Buru Batzar, ¿qué dice? Bueno, estamos viendo que está bastante extendido, ¿no?, esto en los diferentes partidos políticos, porque estamos escuchando posiciones diferentes también en el seno del Partido Socialista o en el seno del Partido Popular. Bueno, nosotros lo que decimos es claramente que la apuesta que hizo el PNV en Navarra, también la coalición Geroa Bai y el gobierno vasco en aquel momento, ¿no?, y la posición que fue del partido, es una tercera alternativa a las dos que se pusieron encima de la mesa en 2018. Hay que recordar que hasta 2018 no se planteaba ninguna otra alternativa a la conexión por Ezkio y Chaso, y fue el ministro de la Serna el que se sacó una segunda opción de Vitoria, a la que han ido dando más puntuación desde entonces.
Y entonces, tanto el gobierno vasco, entonces presidido por el Partido Nacionalista Vasco, como el gobierno de Navarra, entonces presidido por Uxue Barkos, hizo una tercera alegación que suponía mantener esa conexión directa por Ezkio, pero rebajando sustancialmente el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque creíamos que para Navarra es importante una conexión directa a Europa y que la bifurcación, de alguna manera, que se hace por Vitoria, pues tiene unos hándicaps, ¿no? Y que de alguna manera el gobierno del Estado tampoco tiene que mirar solo el coste económico de la obra, sino que tiene que mirar también los intereses estratégicos, en este caso de Navarra. Bueno, antes de acabar, le voy a plantear una ronda de preguntas rápidas con respuesta. Le voy a pedir que sea breve, espero. Para el presidente del Parlamento, ¿cuál es el principal problema de Navarra hoy? Pues seguir la democratización, seguir trabajando por la convivencia. En materia de vivienda, ¿es más partidario de comprar o de alquilar? Yo creo que hay que ir cambiando la cultura hacia el alquiler. Le voy a pedir que sea un poco aquí vidente. ¿Acabará Pedro Sánchez la legislatura en 2027? Qué difícil. Conociéndole es posible que sí. ¿Será Pablo Azcona el candidato de Geroa Bai en 2027? Tendremos que negociarlo. Seguimos en progresión. Aguirre Bengoa, Ualde, Hoyo. Es posible. Hablo de la presidencia del Nafarroa Batzar. ¿Se ve presidente del Parlamento en la duodécima legislatura? Bueno, yo creo que un ciclo de 8 años está bastante bien. Y la última, sigo con los vaticinios. ¿Entrará H. Bildu en el gobierno de Navarra como pronostica la presidenta de UPN? En este momento no lo veo. Unai Ualde, gracias por venirse al abierto de la SER y mucho ánimo en su trabajo. Gracias a vosotros.